Buen día a todos, vamos a comenzar con la unidad número 3, que son elementos de control y protección de motores eléctricos. Es la última unidad de la materia y ¿qué nos dice el objetivo? Dice, el alumno interpretará el funcionamiento de motores con diferentes circuitos de control usando simbología y diagramas para relacionar e identificar fallas inherentes al control eléctrico. Y pues vamos a comenzar con el tema 3.1, que son principios generales sobre el control de motores. Bueno, es muy importante que nosotros aprendamos a realizar el control de motores porque es parte de una cierta lógica cableada que da paso a la automatización. Aquí nosotros vamos a utilizar algunos dispositivos electromecánicos como relevadores, temporizadores, contactores, lámparas piloto, botones pulsadores para poder controlar motores eléctricos, ya sean monofásicos o trifásicos. Bueno, para también llevar a cabo este control, nosotros tenemos que aprender a identificar la simbología y saber leer los diagramas eléctricos con respecto a la nomenclatura y la simbología actualmente vigente. Existen dos tipos de simbología, simbología americana y simbología europea. Bueno, entonces para el tema 3.1 se les va a quedar la siguiente actividad. Dice, investigar qué es el relevador, el contactor, el temporizador y cómo funcionan. No van a escribir nada, simplemente van a ver videos y sobre el funcionamiento, qué es el contactor, cómo funciona, para que más adelante, bueno, pues ya nos metamos un poco más directo en el control de motores. Y de ahí vamos a pasar al 3.2, que es diseño de circuitos de control, conexión y simbología. Bueno, pues como les digo, hay dos tipos de simbología americana, que es la NEMA, y las normas DIN, que son las normas europeas. La característica principal es que en norma americana se conoce también como diagrama de escalera y va de forma horizontal, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El diagrama DIN van todos sus símbolos de manera vertical, no son horizontales como en NEMA. Pues bueno, vemos la simbología principal de los tres dispositivos electromecánicos que vamos a estar utilizando, que es bobina de relevador, bobina de contactor y bobina de temporizador. Si se dan cuenta, las bobinas, todo lo que sea bobina en simbología americana, es un círculo y siempre tiene la entrada A1 y su salida A2. Dependiendo si es relevador, contactor o temporizador, se le va a colocar la letra R si es de relevador, C es si es de contactor y T si es de temporizador. En simbología europea va a cambiar, es un rectángulo y lleva la letra K si es de relevador, también su entrada A1 y su salida A2. Si es para contactor es KM y si es para temporizador cambia un poco el símbolo. Y pues bueno, también dependiendo el temporizador tenemos eh, on y offline. Muy bien, otro aspecto muy importante, aquí hay que hablar de estas bobinas. Como ya vimos lo que es una bobina, pues es un arrollamiento de cobre. Entonces esta bobina al energizarse crea un campo magnético que abre o cierra los contactos que le pertenecen. Por ejemplo, el relevador usualmente tiene dos contactos abiertos y dos contactos cerrados. El símbolo de contacto abierto del relevador se representa de esta forma y lleva una letra R para indicar que pertenece al relevador. Si hay tres relevadores en nuestro diagrama, pues sería R1, R2, R3 y hay que aprenderlos a distinguir. Su nomenclatura es 13 y 14, 23 y 24. Como les digo, tiene un par, perdón, de contactos abiertos. Entonces el primer contacto abierto que yo voy a utilizar se va a llamar 13 y 14. Y si llego a ocupar algún segundo contacto abierto de ese relevador, pues sería 23 y 24. Y de ahí tenemos lo que es el contacto de temporizador normalmente abierto. Bueno, ponemos el contacto de temporizador normalmente abierto. Este cambia a diferencia de los contactos de relevador o de contactor. Este es diferente. Lleva esta nomenclatura 57, 58, 67 y 68. Va aumentando dependiendo del número de contactos abiertos que tenga el temporizador. Y pues tenemos también su símbolo en cerrado, de este lado en europeo, con su nomenclatura 55 y 56. Tenemos el botón pulsador. El botón pulsador son como los botones, por ejemplo, de maquinitas que tienen un resorte. Entonces al pulsarlos, si yo lo mantengo presionado, si es abierto, se va a cerrar.
pero debo mantenerlo pulsado como un botón de maquinita. Si yo lo suelto, ese resorte va a hacer que regrese a su posición inicial. Y pues hay dos tipos de botones, el botón normalmente abierto y normalmente cerrado, que también se conocen como arranque y paro. Y pues bueno, tienen su nomenclatura que es 3 y 4 y usualmente se le asigna la letra A de arranque y P de paro al cerrado y lleva la nomenclatura 1 y 2. Y de este lado su representación en simbología europea. Otro elemento a utilizar son las lámparas piloto. Aquí tenemos su representación. Y los contactos de contactor. Los contactos de contactor. Bueno, un contactor tiene 4 contactos. 3 son de fuerza, que sería L1, L2 y L3. O sea, a estos les van a llegar las fases. Dependiendo si es un motor monofásico, nada más tomaría L1 y su salida T1 que iría hacia el motor. Si es un motor bifásico, pues tomaría L1 y L2 y sus salidas T1 y T2 irían hacia el motor. O si es un motor trifásico, alimento las entradas L1, L2 y L3 con cada una de las fases y T1, T2 y T3 las conecto hacia el motor trifásico. Estos contactos pues se cierran por acción electromagnética. Cuando se activa la bobina pasan de abiertos a cerrados. Y pues bueno, esos tres contactos son de fuerza, como les digo, van al motor, pero también el contactor tiene un contacto adicional que se conoce como 1314 y es de control. Y ese nos va a servir pues más que nada como para hacer el enclavamiento. Pues bueno, hasta aquí sería la parte de simbología que vamos a estar utilizando. Por favor, cópienla y vamos a comenzar ya mañana con los circuitos de control de motores. Saludos y que tengan excelente día.